Hola, buenas, estamos aquí en Cuéntale a Elizabeth. Si te gusta este programa, no se te olviden darle like y suscribirte. Hoy, si tienes un hermano, un hombre, un padre o una pareja, estamos aquí para ayudarlos. Compártele este programa. Tenemos el honor de estar con la doctora Victoria Baird, especialista en cáncer de próstata. ¿Cómo está, doctora? Muy Bienvenida. Bien, muchísimas gracias. Un honor estar aquí. Muchas gracias. Sí, un placer, un placer. Estoy súper emocionada porque sé que este tema, para sobre todo los hombres latinos, es un tabú y no quieren saber mucho de lo que es cáncer de próstata. La doctora, queremos que nos hable un poquitico y después nos vamos a lo que es el tema como Te voy tal. a dar un ejemplo. Justamente acabo de venir de mi clínica y veo mucha gente con cáncer de próstata o gente que quiere ser proactiva y no me dicen, por ejemplo, tengo un paciente que me dice, mira, yo estoy bien, todo está perfecto, pero mi familia tiene cáncer de próstata y no quiero morirme de cáncer. Entonces, vienen para hacer exámenes de laboratorio y ha sido tabú porque creo que por mucho tiempo el tratamiento es muy agresivo. Entonces, los tratamientos a veces son tratamientos que afectan todas las funciones o también pues, los hacen que tengan liqueo de orina, usar diapers. Sí. Entonces, eso ha sido un tabú y la gente no quiere hablar de eso y no, con mucha razón. Pero ahora con todas las cosas que las nuevas cosas, la tecnología, es algo tan fácil de detectar o de tener cuidado de si la persona tiene o no tiene cáncer. Y también hay muchas tecnologías que ahora la parte de curar cáncer puede ser sin ningún side effect, sin perdido de función, sin tener algún problema con incontinencia. Y después, o sea, tengo pacientes que están así. Después tengo pacientes que me han dicho, bueno, por motivos de religión no puedo tratarme el cáncer. Entonces me dicen, ¿qué me va a pasar? Y yo ya tengo muchos años tomando muchos pacientes tratando de cáncer. Y ¿qué pasa si una persona decide, bueno, no voy a tratarme? Y justamente tuve esta conversación, la tengo muchas veces y la tuve hoy día. Y le digo, mira, lo que pasa es, número uno, se te cierra la próstata. Entonces no vas a poder orinar, porque el órgano de la próstata es un órgano que está abajito de la vejiga. Uh-huh. Están los riñones que ponen la orina en la vejiga, por los tubitos que se llaman los uréteres, uh-huh. Y la vejiga se encarga de vaciar esa orina por la uretra. Y la próstata es como una donut, uh-huh. Que está alrededor de la uretra. Entonces esa donut puede crecer y cerrar la uretra. Y normalmente eso se ve con casos benignos de próstata grande. Pero cuando hay cáncer, se cierra. Si uno no hace nada, entonces la persona viene con catéteres y me dice, bueno, no, por motivos religiosos no puedo usar catéter, así que cúrame. Ok, entonces se le abre la próstata en ese aspecto. O sea, eso es ya para el caso más extremo del paciente que no quiere o no puede tratarse. Entonces ya pueden orinar y después pasa un tiempo y después me dicen, bueno, no me puedo sentar, no sé por qué, estoy incómoda. Entonces hacemos un rayos X y al cáncer avanzado y le ha carcomido los huesos de la cadera pelvis, o del sacro, de la pelvis, el sínfisis pubis, todo está, entonces ya tienen huesos rotos y no pueden sentarse. Entonces en ese punto se puede hacer radiación a los huesos y bueno, después ya cuando avanza más el cáncer, a veces avanza y tapa los uréteres. Y ya entonces la persona no puede la orina de los riñones no puede salir y se hinchan. Entonces el único tratamiento es poner un tubo acá en los riñones, uh-huh. que salga afuera. Son como 2 tubitos que salen afuera. Okay. Entonces yo le explico eso al paciente y le digo, bueno, realmente si es algo que tú puedes prevenir, eso es bueno, porque realmente no es una manera buena. La causa de muerte en ese punto es sangramiento o sepsis con los tubos que tienen para orinar. Y no es necesario llegar a ese punto, ¿no? Entonces, esa conversación la tengo con pacientes que me dicen, bueno, ¿qué pasa si no hago nada? Eso es lo que pasa, porque yo ya he tenido pacientes y lo respeto mucho al paciente. Si el paciente decide eso, mira, yo voy a estar contigo hasta lo último. Lo que tú decidas, yo te voy a ayudar.
y a veces los mando a segunda o tercera opinión, anda a hablar con otro, y me dicen, no quiero, bueno, pero es que quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. Pero muchas veces es tempranito, viene el paciente con un PSA elevado. Ahora, ¿qué cosa es el PSA? ¿Sabe? Eso es lo que quería aclarar, pero sí. Vamos un momentico, vamos a retroceder un poquitico, porque quisiera saber un poquito más de la doctora Victoria Bird. Como médico de salud, yo soy médico en Venezuela de odontología, y sé que la revalida es difícil. Cuéntame un poquitico si tú eres de Perú, ¿cierto? Sí. Si estudiaste en Perú, ¿cómo fue todo ese proceso? Y después nos vamos a los perfecto. detalles. Bueno, tuve una beca de American Field Service cuando tenía 15 años en Perú. Wow. Y fuimos 3,000 niños que postulamos y venimos 6 a los Estados Unidos. No sé por qué me eligieron, pero me dijeron que bueno, por algo muy valioso será. Y por alguna manera u otra me mandaron a Wisconsin. Okay. Entonces yo en Wisconsin estuve a los 15 años. A los 15 años. ¿Solita o te viniste con tus padres? Sola, con una beca. Entonces bueno, mi papá me manda, ok. Entonces vine y bueno, la educación acá en Estados Unidos es increíble. Y después decidí estudiar medicina. Y acá. Al principio fui a Argentina y después me vine para acá. Y cuando vine para acá, comencé de todo, ¿no? Comencé de revalidar el high school. Sí. Trabajé en una fábrica limpiando, de limpieza, así de janitor, mientras estaba en... Por eso pregunto, porque una de mis misiones aquí con este programa es emprendedores locales, personas que hemos pasado por tanto para llegar a donde estamos y motivar a todos aquellos que nos están viendo que sí se puede. Se puede. Entonces por eso quería saber más. Y yo te digo, como janitor, yo limpio muy bien. Mi supervisora me dice, mira, Victoria, tú limpias muy bien. Tú has sacado esos sillones de ahí que no los han sacado de 20 años. Y has limpiado todo. Así limpias el todo cáncer. Está brillando, me dice. Muy bien. Entonces me dijo, algún día vas a ser supervisor. Así le digo. Y ella fue la que me ayudó. Me dijo, mira, ¿tú quieres quieres estudiar? Y yo le digo, sí, quisiera estudiar. Yo quisiera estudiar medicina. Ok, me dice, andate al Technical School, ¿no? Entonces fui a estudiar Nursing Assistant. Ok. Así que sí, mi certificación y tecnología, medical terminology, y terminología médica. Y mi profesora de terminología médica me dice, tú haces tu tarea muy bien, ¿quieres estudiar? Sí, le digo, quiero universidad. Bueno, entonces todo esto fue en Wisconsin y justamente me dijo, mira, tu inglés es ok, pero te vamos a poner en la universidad. Mi hermano es el decano. Ok, le digo, muchas gracias. Entonces fui y me dice, mira, me dijeron, si tú pasas English 50, o sea que en el University English 101, a mí me pusieron en English 50, Math 50, lo más chiquito, ¿no? Entonces, bueno, digo, ok. Y ahí me di cuenta que cada nota, cada grade en la universidad determina tu vida. Claro. O sea, y tuve una amiga que estaba estudiando, que quería ser veterinaria, y me dice, mira, Victoria, me dice, mi familia es granjera y tú vienes de no sé dónde, me dice, pero y me dice, tenemos que estudiar porque tenemos que sacar una buena nota. Entonces digo, ok. Y bueno, me emprendí a estudiar y son horas, ¿no? Horas y horas y horas, pero no es, creo que es más disciplina que inteligencia, es disciplina. Tienes que ser disciplina, tienes que estudiar. Y en exámenes, todos los exámenes como los MCATs y USMLE, todos los exámenes que tú tomas para hacer en tu licencia de diplomática de la Urology Board, toman mucha disciplina y realmente hacer muchas preguntas. Ahora, sí. ¿Y por qué urología? ¿Por qué cáncer de próstata? Dime un poquito Exactamente. Mi mamá tuvo unos problemas con los riñones muy graves y murió. Y entonces sí me decían los riñones. Entonces yo estaba en la escuela de medicina, ya había entrado y digo, bueno, ¿qué es los riñones? Urología. Okay. Y fui por la rotación de urología, neurocirugía y otorrinolaringología en Estados Unidos es muy competitivo, es muy difícil entrar. Entonces me interesó y me dijeron, bueno, es bien difícil, ¿no? Okay. Pero la misma cosa que hice en la universidad, estudié en la escuela de medicina y top 10% de mi clase. Wow, y con los honor, no, pero se puede.
Sí, no es cierto. No es la un honor. inteligencia, esa es la disciplina. Es la disciplina de estudiar y hacerlo perseverancia. Entonces, cuando mi mamá tuvo ese problema, sí hice urología, y cuando entré al programa de Iowa, la Universidad de Iowa, es el segundo programa más antiguo después de Johns Hopkins, un programa muy bueno. El programa era oncología. Había 3 oncólogos y no tomaban ningún fellow, o sea, los programas de residencia normalmente tienen residentes y tienen fellows. Este programa se dedicaba solamente a los residentes, no aceptaban ni un fellow. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para cuando tú estás ya graduándote de la Universidad de Iowa de urología, eres como una facultad, porque te hacen operar bastante y ponen mucho énfasis en tu entrenamiento. Y realmente lo que hicimos es cáncer de próstata y cáncer de vejiga. Nada más. O sea, cuando sales de ese programa, cáncer de próstata es tu pan de cada día prácticamente. Entonces, en los años ya practicando, eso es lo que me siento más experta, porque lo he visto desde y tienes la pasión, o sea que dentro de todo lo malo, fíjate cómo es la vida, dentro de lo malo que sucedió, una experiencia amarga con tu mamá, eso fue una motivación para ti y estás donde estás hoy. Por eso que a veces hasta las cosas malas que nos pasan en la vida es algo positivo. Sí, y yo siento que mi mamá está viva, está por ahí. Claro. Ay, qué orgullo. Tiene que estar muy orgullosa de ti en el cielo. Porque bueno, sí, realmente, mira, mi mamá tenía la filosofía siguiente. Mi mamá me dice, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo esto. ¿Eres feliz? Sí. Importante. Y me dice, no importa que hagas lo que tú quieras, con tal de que seas feliz. Eso. Entonces nunca nos dijo, que tienes que sacarte buena nota. Nada, jamás. La felicidad. La felicidad. ¿Sí eres feliz? Encontrar eso, hay un programa excelente, doctor Valentín Fuster, no sé si has escuchado, es un cardiólogo español, llegó acá a Estados Unidos a empezar desde cero, y él habla de los talentos de la vida. Y nosotros en la vida a veces pasamos por la vida y no encontramos nuestro talento, algo que nos apasione. No es que tengo que ir a trabajar, sino que te quieras levantar para trabajar porque te apasiona lo que estás haciendo. Y eso es parte de la felicidad del ser humano, que encontremos eso en nuestras vidas. Eso me parece genial, porque cada uno de nosotros deberíamos tener eso, encontrar nuestro talento, lo que nos apasiona, y que en las mañanas y en lo poco que te he conocido y he hablado contigo, sé que te apasiona. Es la tecnología. Me encanta. Bello. Ese es algo que se puede, y es todo paciente originado. Esa es la capacidad de poder ayudar y salvar vidas, y también tener buenos outcomes, buenos resultados, que el paciente sea feliz también, que me diga, me siento muy bien, ¿no? Y estoy curado y me siento excelente. Eso es lo que te motiva a seguir, ¿no? Eso es muy importante. Y sé que he escuchado, volviendo ahora a lo de próstata, he escuchado que eres uno de los pocos especialistas con cirugía robótica, que es lo último en tratamiento. Hay 2 tipos de cirugía robótica. Hay una intracavitaria cirugía robótica, que es para sacar la próstata, y eso es muy común. Y después hay otra cirugía que es intracavitaria, pero es intrauretral, que se usa un robot en un MRI scanner. Y eso es bien especializado. O sea, hay pocos urólogos en Estados Unidos que están haciendo. Y mi mentor es el número 1 de Estados Unidos en este tipo de cirugía, que se usa robotics y usa AI, Artificial Intelligence. Y es lo máximo. Es muy avanzado. Y la tecnología, el Dr. Bush, en el Bush Center, que es en Alpharetta, Georgia, ese es mi mentor. Y él es uno de los también mejores MRI interpretador en el mundo. Entonces tengo un mentor muy poderoso que me ayuda mucho. Y también, como lo tuve en la Universidad de Iowa, el Dr. Richard Williams fue mi mentor, que el prostate cancer era su pasión. Y entonces te lo pasa, ¿no? Y ahora encontré este otro mentor, el Dr. Bush, que me ha enseñado a ser uno de los mejores de MRI intérpretes. Y TULSA se llama el procedimiento TULSA. Sí, mira, hablando de eso, los mentores, Dr. Valentín Fuster habla de eso. Tenemos que tener mentores en nuestras vidas, personas que te motiven, personas que te ayuden a alcanzar tus metas, y eso es importantísimo, y lo sé porque a nivel de todo aspecto de la vida, sea ingeniero, médico,
hasta músico, lo que sea, tenemos que tener Claro. nuestros mentores y eso, Sí. eso nos impulsa muchísimo a lograr éxitos y amar lo que hacemos. Claro. En cuanto sé de la cirugía robótica, ok, sabemos que es un tratamiento ahora, tengo entendido que es menos agresivo en cuanto a consecuencias después de la cirugía tradicional. Perfecto, exactamente, sí. Cuando mis pacientes tienen cáncer, yo soy bien justa, le digo, mira, las 3 tecnologías para tratar el cáncer, y después hay otras tecnologías, pero las que son equivalentes en la manera de que el PSA baja a menos de 1. Vamos a hablar del PSA primero, PSA. para que la gente entienda. ¿Qué es el PSA? El PSA es una enzima, es una proteína que originalmente ayuda a que los hombres puedan tener hijos. Okay. Y sin esa enzima no se puede tener Procrear. hijos. Entonces, esa enzima está hecha por la próstata y, bueno, pesa 30 kilodaltons. Y hay 2 tipos, una compleja y una free. Free es libre, ¿no? La libre es 30, la compleja es 90 kilodaltons. Y la parte compleja es la que es activa para poder tener hijos. La importancia del Free PSA o la PSA libre es la que se usa a veces para calcular el riesgo de cáncer en la gente que tiene PSA de 4 a 10. Así que es bien importante que los pacientes que tengan o los hombres que vean, mi PSA fue 4.5, ¿cuál es mi Free PSA? ¿Cuál fue el PSA libre? Para que tengan una segunda calculación de cuál es el riesgo de cáncer. Y normalmente la calculación es si el PSA libre es más de 35%, es muy posible que no tengan cáncer. De 25 a 35 también es más benigno, pero un PSA libre menos de 10%, entonces eso puede indicar cáncer. Y eso es todo statistical research que ha sido publicado hace muchos años. Entonces el PSA se usa como un despistaje de cáncer. Y eso me estás hablando del riesgo que no está diagnosticado el paciente como cáncer, sino es el riesgo solamente. Y lo pueden calcular previamente, para prevenir. Para prevenir, porque si el PSA, si el paciente dice, bueno, yo no quiero hacerme una biopsia porque eso es lo... hay muchas otras cosas, porque justamente está cambiando la cara de urología está cambiando porque tenemos más tecnología. Pero el PSA es algo de sangre, es que tu primary care doctor te lo puede, ¿no? Tu doctor primario le dices, mira, tengo 50 años y quiero ver cuál es mi PSA. Y te va a decir, pero ¿por qué quieres? Que no sé, bueno, quiero chequearme. Lo mejor es chequear temprano, porque si el PSA está elevado y el cáncer es chiquito, se puede curar muy satisfactoriamente sin ningún riesgo de perder funciones. El PSA es el que algo que es un test de sangre que te ordenas como la hemoglobina, el hematocrito, la creatinina, esas cosas. Y después del PSA, realmente gente me dice, bueno, y el tacto rectal, no, qué horrible. Eso es lo que los hombres odian, por eso no se quieren hacer los exámenes. Pero mira, es indispensable. O sea, en algún momento dijeron a los doctores, bueno, ya no necesito hacer porque tenemos PSA. No. O sea, que tiene que las dos cosas. Te cuento una historia. Hace muchos años tenía un paciente que con su esposa me dijo, no quiero hacerme el tacto. Y su PSA normal es menos de 4. Y su PSA estaba en 0.8. Le digo, no tiene familia, con cáncer, pero no quiere que le haga el tacto. Bueno, 5 años después. Bueno, nada, todos los refugos. Bueno, y no podía orinar bien, así que le meto a hacer algo para que orines bien, pero necesito examinarte. Entonces, y me dice, no, me voy. La esposa dice, siéntate, hazte el examen porque ya tú estás mal. Entonces, mira, fue lo terrible, porque le chequeé la próstata y ya estaba en stage 4. O sea, el cáncer había, con el PSA de 0.8, él tuvo un cáncer que realmente ya se había avanzado localmente y había infiltrado todo el recto. O sea que ya no había... claro, entonces eso yo jamás lo he visto. ¿Y el caso, el nivel 4 es el más agresivo? Bueno, hay
O sea, hay stages, estados. Estado 1 es contenido un pequeño cáncer. Estado 2 quiere decir que el cáncer está encapsulado. O sea, estado 1 es cuando tú haces el tacto rectal y no lo sientes, solamente es el PSA. Estado 2 es cuando tú lo sientes en el lóbulo, acá está el cáncer. A es en un lado, B es en los dos lados. Estado 3 es cuando sientes que el cáncer se está yendo más arriba por unas cositas que se llaman los seminalvésicos. Y el estado 4 es cuando el cáncer ya ha salido de la próstata y se está metiendo al músculo o al recto o otros órganos. O al hueso también. Y él tenía, y al hueso sería metástasis, pero el estado 4 es cuando ya está, ya avanzado. Es incurable. Incurable. Y ni siquiera con los tratamientos de hoy en día. Realmente es incurable. Entonces, yo realmente aprendí mi lección. Me siento que lo hubiera esforzado más a hacer el tacto, pero después ya él es la decisión del paciente realmente. Y en ese caso que el PSA no le salía tan alto, ¿eso es bien atípico? Eso es completamente atípico. Wow. El cáncer que él tiene es un cáncer que es el cáncer de la próstata, que es, hay unos que es completamente insignificante, que realmente es más la arquitectura de la próstata, de la unidad de la sino, que es esa sinus, es la glándula, y no es la célula, la anormalidad. Y eso va con testosterona, así que si entraría a otro campo tengo un podcast en testosterona y la estructura del acino en mi website. Si buscas Victoria Verde, Google Victoria Verde y vas a mi website. Y en mi website machucas un botón que dice Testosterone Replacement Therapy. Hablé con una persona que es weightlifting y quería saber todo lo de testosterona con prostate cancer, y ahí explico todo por 1 hora, que es un podcast. Pero ahí eso explica por qué la testosterona es importante para la cáncer de próstata. Pero cuando en este particular caso, esta persona, su cáncer había mutado tanto que no hacía PSA. Wow. Y esos son los más agresivos, porque no hay manera de saber. Unos se llaman con neuroendocrine differential neuroendocrine tumor. Es otro tipo de tumor que no hace PSA y es extremadamente agresivo. Doctor, y normalmente desde el estado 1 hasta el 4, ¿qué tanto es diferente? Muy diferente. Muy diferente. Claro, hay muchos factores. Por ejemplo, una de las cosas que me ha beneficiado mucho poder predecir cuando un paciente viene, paciente viene PSA elevado, le hago un MRI y con el MRI es una powerful tool, es una poderoso. Realmente tú puedes ver el cáncer numéricamente con unos ADC value se llama, y es la manera cuantitativa de leer MRIs, que es diferente al PIRATS, que es una manera que los radiólogos usan para hacer leer cualitativamente. Nosotros leemos el MRI cuantitativamente, con números. Los números me dicen, mira, tanto tiempo. Claro, porque me pueden decir, si a veces los pacientes no tienen nada de cáncer, tú ves la MRI y su PSA está en 7, y ves la próstata es pura inflamación, y no tiene nada de cáncer. Le digo, tú necesitas biopsia, tú estás bien. Y hago una que se llama liquid biopsy. El liquid biopsy no es una biopsia, pero la biopsia es otra cosa que el hombre teme porque es algo invasivo, donde se tiene que hacer una biopsia con needle biopsy en la próstata. El liquid biopsy es una orina que usa exosomes, o sea, es solamente un test de orina, y en la orina se puede ver ARNAs que pueden ser de cánceres agresivos. Entonces, mis pacientes que vienen con elevada PSA, le digo, mira, no te veo nada de cáncer en el MRI, no tienes nada numérico, todo está en valores de 800 y 900. Y esos, para explicarte qué exactamente vemos en el MRI tiene voxels, y los voxels son de 2 milímetros por 2 milímetros por 4 milímetros. Y el ADC es una calculación de una serie del MRI que se llama Diffusion Weighted Image. Bueno, y nosotros vemos los píxeles. Y cuando buscas el píxel que está más oscuro en esta serie del MRI, ves un número. Y si ese número es más de 900, en mi escáner, que es un 1.5 Siemens scanner, que está en una compañía acá en Gainesville, entonces en ese escáner yo veo, no es cáncer. Y ya porque he usado ese escáner por muchos años. Y si el
el ADC value está en 200, lo miro al paciente y le digo, disculpe, pero tienes un cáncer que es tal vez agresivo y tenemos que hacer una biopsia. Pero en la parte de la biopsia se puede hacer, ahora está avanzando la urología tanto con este liquid biopsy, el exosome y el MRI, que sí se pueden omitir las biopsias en elevada PSA. Pero la mayoría de urólogos todavía no tienen esa tecnología, pero va a venir. Yo eso lo uso rutinamente con mis pacientes y a veces vienen pacientes y me dicen, mira, tengo que hacer mi biopsia. Y le digo, mira, vamos a ver la MRI. Los mando a un lugar que se llama Envision y les digo, mira, haz tu MRI ahí. Y tienen estas calculaciones de ADC values, así lo puedo leer numéricamente. Y les digo, cuando hay buenas noticias, digo, no tienes nada. Y tengo una pantalla gigantesca en mi oficina, donde el paciente con su esposa, ahí le enseño, mira, vamos a ver, le enseño todo lo de ADC, vemos las series de T2 weighted image, le explico qué cosa es el diffusion weighted. Entonces el paciente entiende su MRI. Educarlo, lo educas y yo te digo que eso, el paciente tiene mucha felicidad porque sabe qué está pasando y le digo, mira, tienes un tumor y esto es así y vamos a hacer una biopsia, pero es con un MRI fusion, o sea, se hace la MRI, tengo un software que hace la 3D de la próstata con la lesión y lo hago la fusión con el ultrasonido. Wow. Entonces es algo de tecnología bien avanzada y lo hago en mi oficina. Claro. Y a miles de pacientes y se encuentra el cáncer. O sea, no necesitas hacer una biopsia por gusto. A veces los pacientes vienen, me dicen, bueno, he hecho 8 biopsias. Entonces, mi cuarto urólogo, tengo que encontrar. Y sí, entonces ayuda a tener un MRI, ayuda a saber cómo leerlo y cómo trazar el cáncer y le explicas al paciente, acá está tu cáncer, tenemos que hacer este tipo de biopsias. Hay 3 diferentes tipos de biopsias. La parte técnica tiene que ser bien hecha, ¿no? O sea, hay una que es transrectal, una que es transperineal y una que es MRI guided, que es inboard biopsy. Yo hago esas 3 dependiendo de dónde esté la ubicación del tumor. Wow. Es bastante. Ay, doctora, me imagino que con todos estos años de experiencia hay una parte linda, pero también una parte bien fuerte. Decirle a un paciente, mira, estás en estado 4. Todo es positivo. Mira, siempre encontramos algo, ¿verdad? No sé cómo es, pero siempre los pacientes salen riéndose. Ay, qué lindo. No sé cómo. Mira, es que lo bueno del cáncer de próstata es que hay mucha tecnología también para tratar cáncer avanzado. Entonces, cuando tengo pacientes que vienen con un cáncer de PSA de 800, ya el cáncer está metastasizado desde la punta del pie hasta... Y la tecnología que tenemos y la quimioterapia y otras cosas para poder tratar la parte local del cáncer son avanzadas. Y los pacientes, le digo, mira, la mayoría de pacientes duran 10 años más. Wow. O sea, que tengo cáncer, que está avanzado, está metastasizado, estás bien, no te preocupes. La cosa es saber lo que tienes que hacer y tener un plan y ser positivo. Entonces también le hablo al paciente del bienestar de mente. Tenemos toda la tecnología. Me imagino alimentación, felicidad, ejercicio. Gozar, ejercicios, comer bien. Es increíble la parte mental que tiene el poder de poder dictar cómo funciona tu cuerpo. La mente es tan muy importante. O sea, y eso aparte de la parte tecnológica, es muy importante tener la parte humana de decirle al paciente, tú tienes el poder de poder cambiar tu ruta, no tienes leerlo todas las comidas. Una de las cosas que hablo bastante eso quería saber un poquito las comidas. Es muy importante, hay estudios que ven que la gente que es vegetariana tiene menos casos de cáncer. Cierto. Es cierto, ya ha sido publicado. Wow. Entonces, después hay ciertas comidas que tienen mucha quercetin. Quercetina es un anticancerígeno poderoso que está en las cebollas rojas. Okay. He escuchado algo de las uvas y del melón. Por supuesto, todos. Quercetin, si tú buscas quercetina, rich foods, todos casos, las cosas rojas tienen quercetin. O sea que las personas así tengan una tendencia genética
eso les puede ayudar, sí, consumir esos alimentos. Sí, y justamente cuando doy, a veces me invitan a hacer lectures en diferentes meetings. Y ahora justamente me voy a Francia, a la Society of Robotic Surgery. Me invitaron a ser ¡qué honor! Panelista y moderador en varios de esos yo me pude ir en la maleta. Sessions. Vente. Sí, nos vamos ya pronto y va a ser un meeting, vamos a quedar unos 10 días ahí. Qué rico. Y el doctor V. Patel, que es un colega muy bueno, urólogo, él formó la Society of Robotic Surgery y Telerobotic, entonces hace también Telerobotic Surgery. Tuvimos un meeting hace 3 años, el primer meeting de Telerobotic Surgery Guidelines, y me pusieron como facultad para hablar, ¿no? ¿Cómo hacemos con esta cirugía telerobótica? Quiere decir que tú puedes estar en Estados Unidos y puedes operar en Uganda, que fue lo que hizo el doctor Patel hace un tiempito. Pero bueno, voy a irme a ese meeting, pero cuando me invitan a estos meetings, lo más importante que quiero enseñar es algo que aprendí en la NIH, en el NIDDK. Yo trabajé por mucho tiempo con bastante data, big data, de información de... Big Data, hay un software que te da acceso a Big Data que se llama I2B2, y quiere decir Informatics to the Bedside, Biology on the Bedside, y tiene más o menos 2 millones de personas en ese database, y hay 180 instituciones con ese tipo de software que es bien user friendly, y con eso tú puedes lograr hacer buena investigación en Big Data, ¿okay? Y cuando hubo un meeting, no soy pediatric urology, pero sé Big Data, un meeting, es la NIDDK, tuvo un meeting con la AUA y la Society de Pediatrics, y me dijeron, por favor, dinos cómo podemos organizar Big Data en Pediatrics para prognosticar congenital defects. Defectos congénitos. Entonces, tengo que pensar. Y viendo la Big Data, la mejor manera de organizarlos, Big Data, y eso es porque cuando tú tienes Big Data, tienes que pensar ya en el futuro, en AI. ¿Cómo puedes hacer tu AI más efectivo para que pueda predecir congenital defects en esta población? Entonces, hay una ecuación que se llama Phenotypic Variance Equation. Es una phenotype es lo que somos. O sea, tú me miras, yo te miro, somos phenotype. Ese es el phenotype. Exacto. Y también, por supuesto, cánceres y todas esas cosas son phenotypes. Y ese phenotype variance es igual a 3 cosas. Las variables son the variance of genotype, que es los genes que es con que tú naces, que eso ya no lo puedes cambiar. El variance del environment, que es lo que tú puedes modificar. Y entre eso la alimentación. La alimentación, donde trabajas, con qué te pones, con qué haces todos los días, ejercicios, cosas químicas que tal vez te has expuesto. Todo eso es ambiente, todo nuestro ambiente. Pero, esas son las 2 variables. La tercera variable es la epigenética. Y la epigenética es la gene expression, la expresión de tus genes que dependen del ambiente. Entonces, si tú ves esa ecuación, el phenotypic, lo que somos 3 cosas. Igualmente los genes, el ambiente y el epigenético. Entonces, con eso que le digo a todos mis pacientes cuando tienen cáncer, le digo, mira, tú tienes el poder. Les enseño esa ecuación, le digo, mira, tú ves una ecuación, y le cuento todo. Pero bien rápido. Entonces le digo, mira, esto es lo más importante. Tú puedes controlar tu ambiente. Y entonces eso te va a cambiar o modificar la ruta de tu fenotípico, de phenotype. Tú has nacido con esos genes, cambias el ambiente, cambias el gene expression. ¿Y eso independientemente que ya el paciente esté diagnosticado, o es solo como prevención, o también las dos cosas? Y en cuando fui a dar la charla en NIDDK, fuimos 30 personas de diferentes países y lugares, y sí, les gustó. Me dicen, y realmente hice un estudio extensivo donde pudimos predecir quién, con qué ambiente, todo. Fue una presentación. Y claro, entonces
ya se publicó y lo bueno es que ya por lo menos está publicado y ya esa ecuación es muy importante en el futuro para que cuando hagan AI modeling que usen eso, porque no puede ser accurate a no ser que tengan esos tres cosas: ambiente, epigenetics, genetics, el phenotype. Wow, ahora entendemos que a través de los alimentos es por esto que consumimos, y el ejercicio. El ejercicio es lo máximo, okay, sé que libera endorfinas, hormonas de felicidad. Hay más. Pero ¿por qué es relacionado con el cáncer? Mira, vamos a hacer 5 minutos de biología. Sí, me encantaba hija, la biología. Esto lo aprendí también porque es otro mentor que da research, Dr. Kang, es un muy famoso researcher, y también fue uno de mis mentores en research. Y me dijo: Victoria, yo quiero saber cómo las células cambian. Exacto. Haz un estudio, y porque hacen cálculo renal. Okay. Entonces me embarqué a este estudio de 4 meses de todos los que hacen las células en la estructura de receptores, second messengers, all the molecules, todas las moléculas que afectan las células. Entonces, cuando hay una cosa que se llama oxidative stress, oxidación. El estrés oxidativo. Cuando no tienes oxígeno, ¿ok? Y la manera más simplemente de explicar esto es: cuando tu célula no tiene oxígeno o está hipóxica, cambia y tiene diferentes modificaciones, y o tu célula está expuesta a tóxicos. Exacto. Y ponte que tu célula necesite reparar el DNA, mira, algo que tenemos mal, tenemos que repararlos. Entonces, adentro de la célula tienes unas cosas que se llaman lisosomas y otras estructuras. Y adentro de eso tiene que haber buenas cosas como quercétins, buena comida, en lugar de tóxicos, ¿no? Como preservatives y químicos que son detrimentes. Entonces, la célula, la mitocondria dice al núcleo: bueno, no tenemos nada bueno acá, tenemos que morirnos, y vamos a, como está la célula malograda, vamos a hacer autofagia o autodeath, y ordena a la célula que se muera. Pero la célula, la DNA, dice: no, yo no me quiero morir. Yo quiero vivir, así que voy a usar otros pathways para poder vivir, y eso es cáncer. Wow. Es cuando la célula usa otros pathways porque no tiene las cosas, no tiene el oxígeno que te lleva el ejercicio, te empuja el oxígeno a tus células, y hay otras tantas cosas que son muy complicadas, pero la parte simple es la falta de oxígeno, la falta de ejercicio hace que las células se transformen. Y van de una transformación de célula a una célula que es... trata de empezar en inglés, en castellano. Sí, pero eso que... se transforma la célula, y de ahí la célula decide qué quiere hacer. Se oxidara, se transforma, pero en lugar de morirse, decide hacer otras cosas. Como un tóxico. Claro, decide hacer o cáncer, o célula que hace cálculo renal. Depende de su ambiente. Cualquier tipo de manifestación que no es dentro de lo normal. Exactamente. Entonces, es prácticamente las toxinas y la falta de oxígeno, el oxidative stress, que hace que haya un pathway, un metabólico cambio en las células, que hacen que esas células vuelvan a ser cáncer. Wow. En lugar de morirse porque ya están tóxicas, no se mueren y se hacen cáncer. Son cáncer. Wow. Y esa falta de oxígeno lo podemos relacionar a que he escuchado muchísimo en la meditación, que hasta los médicos están ahora utilizando mucho la técnica de respirar. Sí. Está también ligado a eso, porque a veces con el estrés, y me pasa a mí, me siento que no tengo aire. No te estresas. Exacto. No, pero es bien importante porque el estrés también hace que secreemos catecolaminas y otros tipos de corticosteroides que no son buenos, que suprimen el sistema inmune. Nuestro cuerpo es muy complejo. Sí, lo más importante, pues digo, la felicidad. La felicidad. La tranquilidad. Feliz. ¿Por qué? Porque y el ejercicio es como un tranquilizante, como que te relaja, ¿viste? Es el ejercicio, diría, lo más importante, ejercicio, pero es difícil, ¿no? Porque mis pacientes también, algunos ya tienen como 90 años, pero hay unos que están muy bien y todavía hacen ejercicios, pero sí, entonces
el ejercicio es muy importante y sí se le puede hablar al paciente. No es importante de que hagas pesas, bueno, puedes hacer pesas, que nades, pero lo más importante es el tiempo. O sea, si puedes caminar por 45 minutos hablando con alguien, no rápido. Suficiente. Ahí comienza ¿Todos los días? Todos los días. Y aparte estar afuera es muy bueno. Hay un estudio en salud mental y estar afuera. Supuestamente si estamos afuera 2 horas al día es muy bueno para nosotros. Pero no sé mucho de ese estudio. Exacto, pero sí leí, se ha comprobado. Sí, se ha comprobado que estemos afuera. Y otro factor que no sé qué tan importante puede ser la obesidad. ¿Eso también influye? Sí, muchísimo. Y eso te lo voy a explicar del opuesto. O sea, cuando hay unos genes que se llaman tumor suppressor genes. Okay. Y el tumor suppressor gene sería supresión de tumores genética. Los tenemos todos nosotros, ¿no? O sea, si tenemos pequeños cánceres, el tumor suppressor gene lo detecta y hace proteínas que matan el cáncer, ¿ok? Y lo que pasa es el cáncer se hace cuando esos tumor suppressor genes son defectivos. Tienen un defecto. Tienen defecto o están silenciados. Y cuando hay unos methyl groups, en químicos es un methyl group, cuando el methyl group se asocia con el tumor suppressor gene, en la célula lo silencia y no funciona. Entonces hay cuando hacemos unas biopsias de la próstata y son negativas, mandamos a chequear los tumor suppressor genes y a veces encontramos, estos están silenciosos, o sea que la próxima vez ya sabemos que esta área va a estar desarrollando cáncer. Pero es importante saber que cuando tú haces fasting, ketosis, que es bien famoso ahora, en los ayunos intermitentes. Exactamente. Una de las funciones de los ketones, del ketone body, es proteger el DNA de los methyl groups. O sea, que hace que tus tumor suppressor genes funcionen mejor. O sea, es una protección. O sea, esa es una de las funciones de la ketosis, de fasting, es proteger al DNA y que funcione mejor. Especialmente en el aspecto de tumor suppressor genes. Sí. Es fascinante. Hay muchas cosas con fasting. Tengo pacientes que hacen fasting, están muy saludables, están muy bien. Increíble, increíble, porque he escuchado versiones completamente lo opuesto, que no es bueno hacer fasting, que es bueno. Entonces tú sabes que... Eso lo aprendí hace poco. O sea, estuve en la Universidad de Miami y di un talk de AI, Artificial Intelligence and Prostate Cancer de la Universidad de Miami. Y la persona que habló después de mí fue en Prostate Cancer and Fasting. Entonces, estaba ahí, increíble. Entonces, esa es la función de fasting. Ese es un laboratorio, le hace research. Es un PhD researcher en prostate cancer and fasting. Y eso lo que encontró de que indeed las ketonas protegen a los tumor suppressor genes de ser metilados. Mira, qué interesante. Sí, me fascinó. Excelente. Sí. Y hablemos de la alimentación. Ya hablamos que dijimos las uvas, el melón. Sí. ¿Qué otros alimentos nos recomiendan? Los alimentos, si tienes hay research en vegetarian, o sea que tal vez no carnes. Y eso es a nivel general, no solamente para cáncer de próstata, ¿cierto? No, esto fue un estudio con cáncer de próstata. Cáncer de próstata, sí. Y entonces cuando tengo pacientes que tienen ya vienen muy preocupados porque tienen el PSA elevado y tienen un cáncer agresivo y están esperando tratamiento, le digo, mira, hoy lo que tienes que hacer es fasting, come esto, vegetal, si puedes evitar todas las carnes hasta que seas tratado. Increíble. De poquito. Todo lo que tenga ojos, pescado. Sí, pescado también. Pollo, pero es difícil, es muy difícil. Porque también tienes que tener proteína en tu dieta, ¿no? Que es muy bueno para ti. Entonces, cottage cheese, yogur, huevos, frijoles, lentejas, esas cosas. Pero tratar de no, por lo menos le digo, hasta que no tengas el tratamiento. Y lo deberíamos hacer nosotros frecuentemente. Realmente, no solamente esperar una noticia así para hacerlo, sino mentalizarnos y tratar de hacerlo eso frecuentemente. Sí, es muy importante prevenir. La prevención es todo.
no, como tú sabes, la parte ambiental, lo que tú puedes hacer afecta mucho tu fenotipo. Sí. Sus Wow, fenotípicos. Qué Sí, increíble, sí. qué increíble. Y en cuanto a, sabemos que, me imagino que muchísimos hombres se están preguntando allí, si yo me someto a un tipo de tratamiento robótico con cáncer, Uh-huh. mi capacidad funcional como hombre, consecuencias, incapacidad, la incontinencia urinaria, todo eso son Sí. consecuencias que me acuerdo años atrás eran bien factibles y normales a través de ese tipo de cirugía. Sí. ¿Cómo está ahora con la robótica? Bueno, hay dos tipos de, bueno, la robótica es dos cosas. Yo hago la robótica que el cáncer se trata internamente, o sea, no sacamos la estructura de la próstata, okay, afuera, y está la cirugía robótica donde sacas la próstata afuera, o sea, entras al cuerpo de la persona y sacas la próstata, lo cortas de la vejiga, de la uretra, sacas la próstata y los seminodésicos y juntas la vejiga con la uretra con stitching. Casi como que el bypass en el estómago. Que si lo pones así, lo unes. Entonces, después que haces eso, lamentablemente los nervios de erección son afectados y lamentablemente muchos hombres no tienen nada de función hasta después de eso. Y es algo que los hombres sufren silenciosamente, creo, porque a veces no hablan y no les da vergüenza. Depresión. Es depresión. Sí, tuve a una paciente. Yo, o sea, ese tipo de cirugía no la hago, donde se remueve toda la hacer adentro. Sí, entonces la cirugía que yo hago es una que se llama TULSA, que se hace con un robot, con un AI, y es un MRI scanner. O sea, la persona está en el MRI scanner y puedes ver cada píxel, o sea, es bien detallista, cada milímetro de la próstata, o sea, si tratas toda la próstata, o sea, como sacarla, pero internamente, pero inclusive la cápsula, puede salir de la cápsula y tratarlo de esa manera es con una energía ablativa que es intense ultrasound, es un ultrasonido intenso que sube la temperatura más o menos a 55 a 75 grados, hasta 100, pero prácticamente a 55 grados centígrados es cuando las células mueren. Todo se denaturaliza y se hinchan, se rompen. Entonces, esa cirugía se le hace a toda la próstata, pero tú ves que los nervios y el esfínter, todo eso está lejos, son milímetros lejos de donde está tu tratamiento. Ahora, por supuesto, si el cáncer está ahí en los nervios, lo más importante es curar el cáncer. Entonces yo le digo al paciente, lamentablemente eso se tiene que tratar, pero el otro lado va a estar intacto. Afectado. Entonces pueden tener función porque tienen uno preservado y el otro. Y o sea, es increíble. Y la parte del esfínter está lejos, o sea, no hay problemas con incontinencia. Es rarísimo tener problemas con incontinencia. Y inclusive, te digo un caso de un paciente que tuvo el cáncer que venía desde arriba de la próstata hasta abajo, inclusive se metió a la uretra. Y le hicimos el TULSA, o sea, completamente, y sí tuvimos que sacar un cuarto de la uretra. O sea, tratarlo. Y nunca tuvo ningún problema con incontinencia, nada. Y no problemas con función, nada. Funciona perfectamente. Inclusive me dijo, doctora, me siento bien, ¿no? ¿Me ha hecho algo así? Le digo, tu peso está en 0, le digo, está en 0.4. No lo puede creer. Y estaba de 15 a 0.4, que está curado, y no lo puede creer porque se siente muy bien. Entonces, la función es preservada, inclusive, y la próstata es completamente removida con esta menos invasivo. Menos invasivo, o sea, es solamente, no tienes nada de cortes, nada, es solamente una urethral applicator que se pone en la uretra, que manda todos esos beams a toda la parte de la próstata. Y tuve un paciente que vino hace un mes por su 1 year follow-up, y le hicimos un MRI de la próstata y el radiólogo dijo, aquí no hay próstata, ha tenido prostatectomía. Y yo le mostré a ese paciente que es también un médico, y le digo, mira lo que ha hecho el radiólogo, me dice, increíble. Y le digo, no tuvo prostatectomía, no le han sacado, usó TULSA. Y el TULSA, claro, y él está preservando
todas sus funciones, está feliz. Increíble. Y está curado. Entonces no es como una prostatectomía. Esa tecnología es nueva y es increíble, y ojalá que sea más accesible. Ahorita no hay muchos centros que hagan ¿Seguros médicos lo cubren? Lamentablemente no cubre toda no lo cubren. No lo cubren. ¿Es bien costoso, doctora? Es costoso. Tengo uno de mis pacientes que hizo el TULSA y me dice que conoce a gente en el gobierno que quiere mandar cartas, y porque este tratamiento debería ser el tratamiento para todos. Claro. Porque realmente para curar el cáncer y preservar todas las funciones del ser humano es excelente. Es excelente ver los resultados. Wow. Sí, lamentablemente no es, pero estamos luchando por eso. Sí, yo en particular, mi suegro falleció de cáncer de próstata, él era médico. Oh, sí, y estamos hablando de más de 30 años atrás, o sea que la ciencia no estaba tan adelantada como hoy en día, por eso que me interesa. Mi esposo tiene 5 hermanos, son 6 incluyéndolo a él, y todos desde edad temprana han empezado, tú sabes, con exámenes, pero nada así tan profundo como esto, que me parece que fue una bendición de Dios que nos conocimos, hija, porque ahora va a ser una herramienta para él y para sus hermanos también, muy valiosa. Primerito es un MRI, así es como un mapa geográfico de la próstata y ver exactamente qué cosa está pasando. Y la liquid biopsy que le recomiendo con exosomes, para ver cuál es el riesgo de tener high risk cancers that are hidden. Y una cosa muy importante, las edades. Yo sé que las personas que tienen tendencia genéticamente tienen que comenzar a una edad más temprana, pero no realmente para un hombre que tenga o que no tenga herencia. Exactamente. Depende de tu exposición. Los peores cánceres que he visto, lamentablemente, son en gente que se han expuesto a bastantes cosas químicas del trabajo, nuclear power plants, electricidad, diferentes cosas que afectan la salud de la persona. Y entonces recomendable. Es difícil porque si no tienes ningún síntoma, y lamentablemente cuando el paciente viene con el elevado PSA y me dicen, mira, no tengo ningún síntoma, me siento bien, no sé por qué estoy acá. Y le digo, bueno, lamentablemente entonces tú sí tienes cáncer, porque el cáncer de la próstata, el típico cáncer, se ubica en la parte periférica de la próstata. Entonces ellos no sienten nada de problemas cuando orinan. Están perfectos. Eso es lo peor. Y los pacientes que vienen con elevado PSA me dicen, mira, tengo infección urinaria, ya no puedo orinar bien, que no sé qué. Esos normalmente no tienen cáncer. El cáncer de la próstata es fatal. ¿Dolor? ¿No sienten dolor? No, nada. No sienten nada porque el cáncer es como una masa que crece en la próstata y está lejos de donde orinan. El tracto urinario, el tubito donde orinan, está intacto. Entonces ellos no sienten absolutamente nada. Wow. Y por eso es que el riesgo de muerte de cáncer no ha cambiado hace décadas. ¿Y después de que los 50? Normalmente cuando un paciente tiene familia, pero es bien, o sea, vamos a ver un paciente que tenga a su papá que haya muerto a los 50 años de cáncer metastático. 52. Sí, entonces yo le digo a los pacientes a los 40 años, chécate tu PSA, ¿no? Y bueno, y si quieren tener hijos, apúrense porque... No, eso sí es irreversible a través de las cirugías del TULSA. No, el TULSA, mira, tengo un caso donde un paciente es muy joven y sí tiene malas genéticas de la mamá y del papá. Y el cáncer de la próstata lo tiene en una parte anterior. Y eso es excelente porque, bueno, número uno, es difícil de detectar porque la biopsia, para detectar eso necesita una biopsia transperineal que no la hacen todos los urólogos. Por eso me parece, si su padre tuvo lo mismo, me parece, por eso es que él murió sin... late, no lo encontraron. Exacto. Porque le hicieron la biopsia, no lo encontraron porque la parte anterior está adelante de la uretra. Entonces, pero lo bueno de ese cáncer es que se puede hacer un crío, se puede láser, TULSA
de esa se puede hacer un HIFU, es otro tipo de tecnología, algo focal. Bueno, HIFU no se puede porque es transrectal, pero se puede hacer algo focal para tratar el cáncer, y toda la parte de tener hijos, toda esa parte está posterior. Eso se puede dejar completamente intacto. O sea que le dije, no, este está acá, no te preocupes, tratamos esta zona, estás completamente bien, y cuando ya tengas todos tus 10 hijos, de ahí te tratamos. No, entonces eso cambia la vida, es saber exactamente lo que estás haciendo, y el MRI nos ayuda bastante con eso. Y después de una cura, doctora, tratamiento consecutivo de vigilancia por año. Cada 3 meses, hay el PSA, cuando depende. O sea, depende del tipo de tecnología que usas para curar el cáncer. Si es radiación o cirugía cuando te sacan la próstata completamente, es el PSA. Y cuando haces procesos ablativos como TULSA, cryo o láser, entonces tiene que ser PSA y otro tipo de estudio como MRIs al año para poder ver qué tejido, cómo está el tejido, cómo ha cambiado. Y a la parte de leer el MRI en ese aspecto, post-ablation, tienes que ser muy especializado. No puedes ser un radiólogo normal porque no va a entender que ese tejido ha sido ablated y el cambio que tiene el tejido. O los radiólogos que son expertos en eso saben, pero es más complicado. Pero sí, el seguimiento son cada 3 meses por 2 años, cada 6 meses por 2 años, y de ahí cada año. De por vida o hasta los 10 años ya el paciente. Perfecto. Sí, y o PSA con MRI. Y ya casi que llegando al final, ¿influye la edad del paciente, doctora? Me imagino que sí. Sí, por supuesto. Hay enfermedades que son más agresivas cuando están jóvenes, pero hay otras enfermedades que es increíble. Mira, yo tuve un paciente de World War II hace años, muy querido paciente, eso, y él quería solamente orinar. Me dice, mira. Ya no le importaba los hijos, no le importaba nada. Ya tenía como 98 años. Me dice, mira, yo quiero orinar, no me importa nada. Y me dijo, yo estaba en World War II, en Vietnam y en Corea, Vietnam. Y entonces me dijo que su situación era muy grave porque estaba muy enfermito. Y fue a otras universidades, otras instituciones para que lo operen, y todos le dijeron no. Y cuando estaba de guardia acá en el hospital, justamente llega sangrando, ¿no?, con el catéter, y él me dijo todo, ¿no? Y me dice, mira, me tienes que operar porque no puedo estar con el catéter, yo soy veterano, ¿verdad? Okay. Y mira, le digo, pero ya te han rechazado porque tienes mal el corazón. Y me dice, yo le dije, mira, si cardiología, nefrología, neurología, anestesia y el doctor de cabecera me dicen que tú eres un candidato, yo te opero. Entonces, bueno, ¿cómo pasó? Todos dijeron sí. Y yo digo, Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo? Qué responsabilidad. Es responsabilidad. Entonces, bueno, estábamos en la sala de operaciones, yo rezando. Ojalá que todo salga bien. Pero sí, hicimos un TURP, reseccionamos la parte del medio, y fue el paciente que se recobró más rápido. Al día siguiente, en la mañana, estaba listo para irse a su casa. ¿Y qué edad tenía? 98. Wow, entonces, bueno, fue 98. Y fue algo muy bien. Estaba bueno, la patología, sí tuvo un cáncer, pero a esa edad, inclusive cuando uno tiene un cáncer agresivo, no es fatal, ¿viste? Es como el cáncer también. Tenemos esperanza, no importa la edad que los hombres tengan. Si el paciente tiene casi 100 años cuando tiene el cáncer también tiene 100 años, es lento. No es un cáncer cuando tiene 50 años, que es increíble. Eso es lo que yo he visto con la edad, es que el cáncer a veces es ya menos agresivo. Pero lo más importante es ser simplemente chequéate cuando el cáncer es chiquito, que se puede tratar, y ahí te olvidas. No es algo que tienes que esperar hasta que avance. Pero sí, mientras más joven, si has tenido familia, herencia, es bueno chequearte y ser proactivo. Y también, ¿no?, eso te va a hacer, quiero hacer más ejercicio, comer mejor, ¿no? Y también la parte de la testosterona es muy importante, ver que sea normal para la salud de la próstata y la salud del paciente, sí. O sea que cuando la testosterona por la edad va bajando, ¿tienen mayor incidencia? Exactamente. Hicimos un estudio que está publicado, hay 2 publicaciones. Tuve un estudiante
Era ya médico y estaba haciendo su PhD part, y fue en una parte de la disertación y me dijeron, ¿qué quieres que haga? Le digo, bueno, queremos estudiar la testosterona y el cáncer. Entonces su estudio de él duró 5 años, con 23,000 pacientes, y lo que encontramos, la publicación en el Journal of Cancer, fue que cuando el paciente de 40 a 60 años, esa trayectoria es muy importante, porque cuando la testosterona baja mucho, de los 40, porque el paciente gana de peso, no hace ejercicios, la edad, y llega a los 60 y ha bajado mucho, eso más si la persona sube de peso, si el paciente de 40 años ha subido de normal a overweight a obeso, esas dos cosas a los 60 años predisponen a tener un cáncer muy agresivo que pueden sucumbir a ese cáncer. Entonces, eso fue lo más magnífico, porque él por 5 años vio todas las variables, todo lo que te puedes imaginar de laboratorios, de diagnosis, medicamentos, todo la parte ambiental, y no encontramos nada, solamente lo único que encontramos es que el peso y la testosterona es lo que está más relacionado con el riesgo de cánceres agresivos de la próstata. Así que a los 40 años yo le digo, go check yourself, ¿no? Chequéate que estás bien, tu testosterona está normal, tu peso está normal, haz ejercicio, sigue una vida saludable para que cuando llegues a los 60 estés mejor y no tengas ese riesgo. Wow, ¿sí? Que estoy fascinada porque todas nuestras familias, como dije al comienzo, tenemos padres, tenemos esposos, tenemos hijos. He escuchado diferentes historias y eso es lo que más admiro en la vida, aprender cada día de personas profesionales. Es un honor por tener, sobre todo en nosotros decimos en este pueblo de Gainesville, una persona tan capacitada. Es un privilegio, un honor. Gracias, hija. Como personas hispanas, imagínate, más inspiración todavía. Hija, muchas gracias. ¿Qué le podemos decir, doctora? ¿Algún caso que le ha tocado su corazón entre tantos? El que te acabo de contar, el de la persona mayor, que el fue veterano. Mi veterano, es como que, bueno, me contó tanto de su vida. Aprendió tanto con él. Él perdió a su mamá de muy joven, ¿no? De 11 años. Entonces, es una relación así de muy tierna que tuve con ese paciente. Qué lindo. Y lo bueno es cada paciente, cuando tú los conoces, para mí es como mi familia. Cuando yo veo al paciente digo, este es como mi hermano, mi papá, mi abuelito, mi hijo, ¿no? Entonces cada paciente para mí es mi familia. Importante. Entonces yo tengo que decirle sinceramente, directamente qué es lo que, en mi opinión, o la parte médica, las cosas, cómo son las cosas, bien directas, y trato de hacerle todas las respuestas, responder todas las cosas que necesitan saber, inclusive ejercicio, otras cosas también, tal vez más íntimas, todo lo que puedan, y cuando traen familia, los hijos, a la esposa, es muy importante porque es realmente un tratamiento familiar. Cuando hay familia es global, es un equipo. Entonces yo le digo a mi esposa, tienes que hacerle masajearle los pies 1 hora al día, 10 minutos por dedo, ¿no? Yo me río porque decía hacer más los pies, que más hay que masajear. No, se matan de risa y es así, es un proceso, por más que haya malas noticias, siempre hay algo positivo. Algo bonito. Y algo bien, sí. Me encanta la labor de un médico, sobre todo cuando no se lleva una profesión por una parte lucrativa de dinero, sino cuando la lleva uno en el corazón. Sí. Eso es lo más valioso que puede existir. Todas las profesiones son importantes, pero para mí un médico que lleve su profesión en corazón y salvar vidas no tiene precio. Ha sido un verdadero placer, orgullo de tenerla aquí, la doctora Victoria Baird. Más información. Gracias. ¿Tiene su oficina? Sí, pueden ir a mi website, si Google's Victoria Baird, ahí está mi website y tengo muchas cosas educativas, estoy tratando de poner más cosas para... Tiene el podcast, sigamos a la doctora Baird, ahora tiene sus podcasts también para aprender un poco más. Y bueno, ha sido un placer nuevamente, que sigamos cuidando y salvando vidas, lo más importante, hasta lo más profundo. Gracias. Gracias. Un honor mío. Gracias. Gracias a usted también.